Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio con la continuación de nuestra materia, la tercera parte. Bien, vamos a ver lo que son los conflictos de leyes en el derecho internacional privado. El hablar de estos conflictos de leyes en el derecho internacional privado, hablamos que es un conjunto de normas. Estas normas van a determinar qué ley nacional o extranjera deben aplicarse, obviamente, a una relación jurídica. ¿Y esto cuál es la finalidad? Con dos o más jurisdicciones, en el caso tenemos un contrato, ¿sí? Tenemos el contrato entre personas de diferente nacionalidad. Obviamente esto se va a solucionar mediante normas de conflicto. Esta es la idea. ¿Para qué? En lugar de aplicar directamente una ley sustantiva. Y obviamente esto se va a dirigir o remitir a una norma jurídica adecuada en la cual van a establecer, obviamente, la competencia del juez. Entonces, aquí en este caso que estamos hablando de un contrato, hay que tomar en cuenta ciertos puntos. Sabemos, para poder celebrar un contrato, obviamente debe de existir un convenio. Ese, ese convenio, pues va a ser no más que otra cosa, un acuerdo de voluntades. Entonces, por lo tanto, obviamente estas voluntades nadie las va a coercionar ni las va a forzar para poder celebrar algo. Cada quien va a tener, obviamente, la voluntad de quererlo hacer. Recuerden, para celebrar un contrato, previamente debe de haber un convenio y un convenio pues no es más que otra cosa, un acuerdo de voluntades. Entonces, ellos van a tener la opción de elegir y decidir qué quieren hacer, ¿sí? Pero pues aquí el detalle tenemos que es entre personas de diferente, obviamente, nacionalidad, ¿sí? Entonces, al hablar de celebrar ese convenio, elevarlo a un contrato, pues debe de ser un contrato de nacionalidad cuando son personas de diferente de nacionalidad. Y pues por obvias razones va a ser plena y completamente válido. Aquí el punto clave es determinar, ¿no? ¿Qué ley nacional es la que va a regir? Lo cual obviamente la mayoría de las veces va a depender de las partes, depende de la elección de ellas. O en su defecto, a veces se van de acuerdo al derecho, las normas del derecho internacional privado. Aquí debemos de tener puntos claves y específicos en los cuales sabemos que para celebración de este contrato debe de haber una autonomía de la voluntad. O sea, es decir, las partes van a tener la libertad de poder elegir expresamente qué legislación nacional ellos quieren elegir, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo. La ley aquí en México o en España debe de quedar pues bien claro, ¿no? Estipulado en la cláusula del contrato si se tiene que ver, se tiene que estar muy presente. Ahora, hay ocasiones que llega a haber una ausencia de elección. A veces la ausencia de elecciones en caso de que las partes no llegaran a especificar la ley aplicable, la validez y la ejecución de dicho contrato, obviamente se van a tener que regir por las normas de derecho internacional privado, como ahorita lo estábamos platicando de acuerdo al país, donde obviamente aquí se va a presentar una disputa legal
O sea, cuál va a ser el tribunal o bien la sede donde se va a llevar a cabo el arbitraje. Sí, aquí la mayoría de las veces hay criterios comunes, o sea, es decir, en ausencia de elección, los tribunales suelen aplicar la ley, sí, de lugar en la ejecución del contrato, o sea, es decir, dónde se están cumpliendo dichas obligaciones o el lugar en donde se celebró. Aquí también algo muy importante es el lugar de la residencia o el establecimiento. Un ejemplo, un contrato se llega a considerar internacional si las partes tienen su residencia habitual o un establecimiento en estados diferentes. En ocasiones, llevan a cabo convenios internacionales. Esos convenios internacionales pues van a existir de acuerdo a la Convención Internacional sobre el Derecho Aplicable de los Contratos Internacionales, lo que es la OEA o los principios de UNIDROIT, que estos pues lo que hacen, buscan tratar de unificar criterios y con esos criterios facilitar la regulación de estos contratos. Debe existir obviamente un requisito de validez. ¿Por qué? Porque obviamente para que un contrato pueda ser válido, debe de cumplir con elementos esenciales. Debe de estar el consentimiento libre, debe de tener un objeto lícito, una causa, debe de ser independiente de la nacionalidad, ¿no? Entonces, esto, sí es muy importante poderlo, tomar en cuenta. Aquí hay, pues, para poder garantizar o buscar más bien una seguridad jurídica, debe de tener, obviamente, la cláusula de elección, o sea, es decir, la ley aplicable. Si no la hay, por eso viene el conflicto de leyes. Tenemos la jurisdicción, o sea, debemos de elegir las partes, el método que se va a ocupar, si va a ser a través de que lo arregle el poder judicial, o sea, la elección de un tribunal en un país en específico, lo tienen que poner, o en caso de que ellos quieran dirimir controversias, en caso de incumplimiento del contrato por tener algún vicio, si se van a ir a los medios alternativos, que es el llamado juicio arbitral, a quién van a elegir, en dónde va a estar. Que aquí lo más recomendable para celebrar este tipo de contratos se recomienda acudir y buscar la asistencia, obviamente, de una persona, obviamente, con una expertise en derecho internacional privado, o sea, los abogados especialistas en derecho internacional privado, o sea, es aquí lo que se sugiere, lo más importante. Bien, pues vamos a continuar con nuestro conflicto de leyes. Nos dice, ¿qué es el conflicto de leyes? Es una situación que surge cuando una relación jurídica tiene puntos de conexión con más de un ordenamiento jurídico nacional, o sea, que pueden ser de dos a más estados.
Un ejemplo clásico dice, un matrimonio entre ciudadanos de diferentes países o un contrato comercial internacional. Ahorita lo vamos a ver. Dice, el objetivo no siempre es la oposición directa, sino la convergencia de normas aplicables a un mismo caso. O sea, aquí entendamos finalmente, un matrimonio es un acuerdo de voluntades donde las personas tienen la libre voluntad de contraer eh, nupcias y por lo tanto, pues no son obligadas a celebrar. Cada quien de manera voluntaria decide contraer matrimonio. Por lo tanto, pues nadie lo pueden obligar a hacerlo o no. Entonces, pues aquí se enfrentan un matrimonio, imagínense, un matrimonio peor aún cuando es entre ciudadanos de diferente país, nacionalidad, estado. Pues sí es la unión de dos personas, pero de diferentes países. Y entonces esto en realidad genera muchos desafíos. Y no me refiero jurídicos, hablamos de desafíos culturales, de idiomas, incluso pues experiencias enriquecedoras entre un país y otro. Entonces, aquí sí hay una situación para que sea legalmente válido en ambos países ese matrimonio, pues es necesario realizar los trámites correspondientes. Entre ellos, pues vamos a tener una traducción, apostillar los documentos, a veces solicitar permisos, especiales, obviamente, de acuerdo a las leyes, de cada nación, de cada estado. Aquí sí va a variar y va a ser completamente diferente. Aquí debemos de tomar en cuenta ciertas cosas. Aquí existen nuevamente requisitos legales. ¿Qué requisitos legales? Obviamente, cada país va a estar involucrado. ¿Por qué? Porque obviamente donde se celebre, pues aquí lo que se pretende que este sea reconocido legalmente. Podemos incluir la obtención de certificados de estado civil, incluso permisos especiales. Tenemos lo que son los trámites de inmigración. Si se llega a desear obtener la residencia en uno de los países, pues se debe de completar los trámites de inmigración para que obviamente esto se pueda llevar a cabo. Como cuál, por ejemplo, la solicitud de la visa en algunos estados, obviamente es importante. Tenemos en lo que es la validez internacional. Esta validez internacional sí se va a llevar a cabo en el matrimonio en país, pero cada país, recordemos, tiene derecho a rechazar matrimonios celebrados en el extranjero si contravienen sus propias leyes. Ahorita vamos a ver cómo es esto. Algo también muy importante son las diferencias culturales, porque en realidad cada quien va a tener diversas diferencias culturales, de idioma. Para ellos puede ser un obstáculo, pero también obviamente ofrecen una oportunidad de poder enriquecer la relación y, ¿por qué no poder compartir costumbres y tradiciones? Para celebrar, obviamente, la boda se puede realizar en uno de los países de origen o incluso hasta podría ser en un tercer país. En algunos casos, a veces combinan, ¿no? La celebración de matrimonio en un lado, el viaje de vacaciones o luna de miel en otro lado. Eso es indistinto.
¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Porque obviamente debe de haber pasos a seguir para poderlo llevar a cabo. Primero, antes que cualquier cosa, pues hay que investigar las leyes de ambos países, ¿no? Averiguar los requisitos legales que deben de cumplir en esos países. Hay que preparar todos esos documentos requeridos, traducirlos, actas de nacimiento, certificados de estado civil. Hay que tramitar los permisos, ¿sí? Incluso suelen pedir, por ejemplo, en Estados Unidos, hay que solicitar la obtención de la visa, se llama visa de prometido o prometida del cónyuge, es la VR. Sí, también tenemos la opción de la boda donde se va a celebrar. Y obviamente de acuerdo a eso, pues hay que ver los requisitos. Y pues obviamente hay que informar a la autoridad si en caso de ese matrimonio es válido en el extranjero, debe de ser reconocido por un país de residencia. ¿Para qué? Pues para que esa pareja pueda evitar conflictos en un futuro. Entonces, aquí sí, sí es muy importante tener en cuenta esa situación. Fíjense, estábamos comentando, ¿no? Que hay ocasiones en las cuales ciertos países prohíben, ¿no? El matrimonio entre extranjeros. No, no precisamente eh, que lo prohíban como tal, sí, pero sí llega a haber naciones que llegan a tener restricciones muy severas para esos matrimonios mixtos, o sea, entre otra persona, entre por ejemplo, un nacional y un extranjero, o incluso a veces no llegan a reconocer el matrimonio civil. Entonces, esta situación, este tipo de países, o sea, en realidad imponen condiciones demasiadas estrictas, en las cuales desafortunadamente, fíjense que la práctica puede ser muy difícil o inclusive imposible en ese matrimonio, ¿no? Entonces, entre los países que tenemos, por ejemplo, a Arabia Saudita, existen leyes y procedimientos sumamente complejos para los matrimonios entre los saudites y otras personas. Los cónyuges extranjeros deben de cumplir con ciertos requisitos específicos en edad, incluso imagínense, religión, y exigen que ambos deben de ser musulmanes o el musulmán debe de convertirse si la mujer es musulmana y por lo regular a menudo requieren un permiso oficial del Ministerio del Interior.
Los extranjeros no musulmanes no pueden casarse bajo la ley saudí y deben hacerlo en sus embajadas o consulados, siguiendo las leyes de sus propios países de origen. Entonces, si nos damos cuenta, pues existen muchos obstáculos. Sí, en otro de ellos es Irán. El matrimonio se debe obviamente, de celebrar y llevar a cabo a través de la ley islámica, que es la Sharia. Y aquí para que un hombre extranjero se case con una mujer iraní musulmana, obviamente le piden que él se tiene que convertir al Islam y la ley iraní no reconoce el matrimonio civil. Entonces, imagínense, ¿no? Hablamos también de Corea del Norte. Existe lo que es el gobierno narcocoreano, va a imponer estrictas restricciones y requisitos de aprobación para los matrimonios entre sus ciudadanos y extranjeros. Lo que desalienta este tipo de uniones, los extranjeros que se casan con locales a menudo se enfrentan a un proceso muy difícil y controlado por el Estado. Tenemos China también. Bueno, esto era en el pasado, ¿sí? Había leyes que afectaban específicamente la capacidad de poderse casar con mujeres, que las mujeres chinas se pudieran casar con los extranjeros. Aunque obviamente esta situación legal, pues puede variar y está sujeta a cambios y, y bueno, ya hay más facilidades para poderlo, llevar a cabo. Aquí existen dos disputas bien importantes. Una dice reconocimiento contra la celebración. O sea, es decir, muchos países tienen leyes que obviamente regulan al derecho internacional privado. Reconocen obviamente matrimonios celebrados legalmente en el extranjero. Incluso si no se han podido celebrar en su propio territorio, no importa, pero hay ocasiones en algunos países, los matrimonios, no se reconoce, un matrimonio civil no es reconocido. Única y exclusivamente se reconoce el matrimonio, religioso. Entonces, pues bueno, ahí caemos en una situación un tanto, compleja. Ahora, aquí, como les digo, si reconocen única y exclusivamente el matrimonio religioso, hay países donde el derecho de familia se rige muchas veces por una ley religiosa. Por ejemplo, Israel, donde no existe el matrimonio civil, pero se reconoce a esos matrimonios civiles que se dan en el extranjero. Entonces, pues son restricciones de forma indirecta. Tenemos lo que es el llamado proceso burocrático, que es lo más común, en que los matrimonios extranjeros o mixtos requieren una gran cantidad de trámites. Por ejemplo, está el certificado de soltería. Ese certificado de soltería es el certificado de inexistencia de matrimonio. Les piden las pruebas médicas que sean compatibles, que no tengan una condición que le impida, pues poderse casar y a perjudicar a esta persona. Aunque bueno, pues obviamente no hay prohibiciones absolutas como tal, pues no. Ahora yo quisiera comentar un reportaje que estuve leyendo. Dice, el país que castigara el sexo fuera del matrimonio con penas de prisión. 1 año en prisión, ese castigo al que se arriesgan aquellos indonesios que mantienen relaciones fuera del matrimonio.
El Parlamento del país asiático aprobó un nuevo código penal del cual se prevé que entrará en vigor plenamente en 3 años, en el que no solo se penaliza al adulterio, sino que también la blasfemia, renunciar a la religión y a las críticas a las altas autoridades del Estado. Los cambios se producen después de un aumento del conservadurismo religioso en el país musulmán más poblado del planeta. Los críticos ven las leyes como un desastre para los derechos humanos, un posible golpe para el turismo y la inversión, pues también se castigará a los extranjeros. Varios grupos, en su mayoría jóvenes, protestaron contra la legislación en Yakarta y esta semana se espera que las nuevas leyes sean impugnadas por los tribunales. Entonces, aquí también esto obviamente afecta en el derecho internacional privado. Fíjense, aquí también nos vamos a enfrentar a otra situación bien importante. Aquí es bien importante. Imagínense un matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, sí, sí existe, sí, e incluso es reconocido en muchas partes del mundo. Pero obviamente aquí la validez va a depender de las leyes de cada país. Volvemos a lo mismo. Específicamente, pues esas normas que existen de conflicto, que obviamente qué ley nacional va a aplicar y cuál no. Por ejemplo, España sí reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo y no le importa la ley nacional de uno de los contrayentes extranjeros. Obviamente son más libres. En otros, por ejemplo, Estados Unidos, entre el matrimonio entre personas del mismo sexo, todavía no está legalmente reconocido a nivel federal, pero es legal en varios estados de Estados Unidos. Entonces, ese es el detalle. Aquí tenemos la aplicación de la ley en el lugar de la celebración. Un ejemplo, en el caso de España, una ley del 13 del 2005 donde permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Cuando un matrimonio homosexual se celebra en España, los tribunales españoles lo reconocerán como válido. Incluso si la ley nacional del contrayente extranjero no lo permitiera, no importa, pero en España va a ser válido, los van a cobijar, los van a proteger y lo van a llevar a cabo. Así también tenemos lo que son las leyes nacionales. Es la validez del matrimonio, obviamente entre personas del mismo sexo. Obviamente cada estado va a tener su propia ley, que obviamente no existe aún un consenso internacional sobre el matrimonio entre homosexuales, pero también es cierto, se existe hoy en día, digo, viviendo en pleno siglo XXI, viviendo en un país globalizado, sí, debemos de tener en cuenta que en varios países del mundo han legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Tenemos los Países Bajos, que es Bélgica, España,
Francia, Irlanda, Portugal, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Malta, Alemania y Austria. Obviamente tienen otro tipo de cultura, otro tipo de educación. O sea, esa es una realidad y que pues obviamente debemos de tomar muy en cuenta. Aquí pues existen varios estándares internacionales, ¿no? Sí, como lo vemos entre matrimonio celebrado en el mismo sexo en el extranjero, pero pues precisamente por eso está el derecho internacional privado. Pero también lo malo, que cada ley nacional pues va a establecer su propia legislación que debemos de tener presente para celebrar a cabo estos matrimonios, pues se debe de determinar la validez del matrimonio de acuerdo al estado en el cual se quieran contraer nupcias. Pues para poder entenderlo y que quede más claro, ¿sí? El matrimonio entre personas obviamente del mismo sexo, hablamos de que esto es una cuestión legal en muchos países. En algunas, en otras, pues obviamente no se da. Es un tanto complicado. Aquí sí vamos a pasar también aquí a checar el ejemplo que tenemos, el contrato comercial internacional. Ya vimos qué son el contrato internacional, pero vamos a ser específicos aquí en un contrato comercial internacional. En este, pues, indiscutiblemente debe de existir un acuerdo legal entre las partes, ¿no? Son de diferentes países, que obviamente estos se van a encargar de definir los derechos y obligaciones en una transacción de comercio exterior. Aquí estamos cayendo en esto. Obviamente en este tipo de contratos, pues es necesario, indispensable, acordar y formalizar la compraventa, la distribución o licencia. Se deben de detallar aspectos muy importantes como el precio, la calidad, la cantidad. ¿Por qué? Para evitar obviamente disputas y riesgos que pueda haber. Ahora, si existiera la falta de ese contrato formal, sí, vamos a generar demasiados problemas y al obviamente generar estos problemas, pues tenemos que contar con un documento claro y completo legalmente y obviamente debe de estar redactado por personas especialistas, lo que les decía, especialistas abogados, litigantes, especialistas en derecho internacional privado, porque sí es una cuestión aquí muy delicada, hablamos del comercio exterior. Aquí las características principales van a ser las partes de diferentes países, que obviamente es la cuestión clave, que al menos deban de mencionar el domicilio, la sede donde se va a llevar a cabo, ¿sí? En qué estado se va a llevar, o va a ser en dos o más estados. Hablamos que esto pues obviamente va a tener un vínculo legal. ¿Por qué? Porque obviamente va a generar aquí una relación jurídica del obligado. O sea, aquí significa que se está obligado a cumplir
con esas leyes, esos usos y esas costumbres que van a estar generadas. Y se tiene que tratar aquí de buscar una transacción económica. Acuérdense, todo contrato comercial internacional, su ánimo es el lucro, obviamente dentro del marco internacional, y debe de existir un libre consentimiento. Debe haber un acuerdo libre y voluntario entre, entre las partes. Esto es muy importante. Entonces, pues, esto forma también parte dentro de lo que son los elementos. En esos elementos debe de haber una descripción muy detallada de los bienes o servicios. Debe de fijarse un precio y deben de existir condiciones de pagar. Ejemplo, monedas, los términos de pago, la forma de pago, si va a ser al contado o va a ser en plazos. Tenemos algo bien importante es que son las Incoterms. Sí, este es un término que se le da al comercio internacional, donde se van a especificar la distribución de riesgos, costos y obligaciones, ¿no? Que van a existir entre el comprador y el vendedor. Debe de manejarse también la calidad y las especificaciones técnicas, las características, la calidad de esos productos que se van a dar. Se deben de acordar el lugar de entrega, ya sea, quizás se me ocurre, sea a través de un puerto o en un lugar específico donde se van a hacer entrega de esos bienes. Debe de haber, obviamente, una fecha de entrega. ¿Para qué? Para evitar precisamente conflictos sobre este tipo de contratos. Por lo regular hay un plazo máximo o una fecha más o menos estipulada en la entrega. Y obviamente aquí lo mismo para poder resolver dichas controversias puede ser como en contrato normal, que se estipule un procedimiento arbitral o bien un litigio ante un tribunal en específico. Debe de haber obviamente legislaciones aplicables. Estas se van a regir en un contrato y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque pues obviamente teniendo esto, pues vamos a tener una protección legal. Vamos a evitar disputas, vamos a proteger el patrimonio de la empresa. Van a establecerse estándares y pues a través de esos estándares va a existir una transparencia, una formalidad y debe de haber una formalidad, sobre todo un profesionalismo en caso de una relación de esta índole, aquí es muy importante. Y obviamente algo importante, debe de anticipar y va a tener que tratar a toda costa de mitigar riesgos sobre costos, incumplimientos. ¿Por qué? Porque pues esto es una merma y es dinero, es una pérdida. Y sobre todo aquí hay que facilitar esa liquidez. Recordemos que estos tipos de contratos tienen obviamente aparejado un lucro, ¿sí? Aquí hay contratos que se llaman el factoring, que estos pueden proporcionar liquidez inmediata al anticipar sus facturas. Obviamente, eso es lo que se busca y que se pretenda que se dé. Bueno. Aquí hablamos, bueno, dice, cómo se soluciona? Dice, normas de conflicto. El derecho internacional privado establece estas reglas específicas para indicar qué ley se debe aplicar en cada caso. Ya lo vimos que debe de haber una elección. Método indirecto. Las normas de conflicto no resuelven el caso directamente, sino que a través de un punto de conexión remiten a la ley competente. Por ejemplo, pueden indicar qué ley
aplicable a un contrato es la del país donde se firmó. Aplicación práctica. Para resolver conflictos de leyes en ámbitos como contratos, la responsabilidad civil o los asuntos familiares, se utilizan reglamentos y principios que buscan armonizar y unificar criterios. Efectivamente, eso es lo que se trata de evitar conflictos. Fíjense, tenemos lo que son los contratos internacionales que se dan online. Aquí precisamente es un poco complicado. Sin embargo, bueno, tenemos aquí la forma de poder solucionarlos y cómo los vamos a ver, porque pues sí es complicado presencialmente, imagínense de una forma online. Y si quisiera hacer aquí hincapié, digo, lo vimos en el apartado 2, pero ahorita sí me interesa que lo comentemos. Aquí estos contratos internacionales, ¿sí? En línea, pues obviamente estos acuerdos legales que se dan entre partes de diferentes países, sí se van a gestionar y se van a firmar digitalmente. Obviamente ofrecen una validez que los contratos en papel, siempre y cuando obviamente estos cumplan con ciertos requisitos, como identificación de las partes, que existe un consentimiento. Estos contratos obviamente van a ser fundamentales para el comercio global que estábamos viendo. Se pueden redactar, incluso firmar electrónicamente, y estos se van a gestionar a través de plataformas digitales, y esto va a permitir facilitar su formalización a distancia, y obviamente pues van a ser válidos. Tenemos los contratos electrónicos internacionales, que estos legalmente van a estar vinculados. Y claro está que se pueden identificar a las partes. ¿Por qué? Porque aprueban consentimientos y obviamente van a existir evidencias de acuerdo. También van a tener una seguridad. ¿Por qué? Porque obviamente se pueden utilizar, a lo mejor no una firma presencial, pero sí una firma electrónica avanzada. Van a contar con certificados digitales, van a tener mecanismos para garantizar la integridad del documento, la identidad de las firmas, van a ser un poco más flexibles. Aquí van a permitir firmar los contratos en cualquier momento y lugar, van a agilizar sus operaciones comerciales y pues obviamente aquí lo que van a hacer, van a reducir la necesidad de los encuentros físicos, que esto es muy importante. Tienen lo que le llamamos la reducción, la incertidumbre. Obviamente esta reducción de incertidumbre se va a poder garantizar a través de un marco legal. Este marco legal se va a llevar a cabo a través de las transacciones internacionales, y por lo tanto se van a generar derechos y obligaciones, y por lo tanto estos van a servir como mecanismos para poder resolver disputas que se lleguen a presentar. Este tipo de contratos en algunos casos llegan a automatizar procesos, ¿sí? En los cuales mejora la eficiencia de ellos y evitar precisamente muchas situaciones. ¿Sí? Aquí es importante, las partes pues ya saben, ellos pueden elegir y de hecho tienen derecho a elegir quién va a regir ese contrato. Si no se llega a ser específico, incluso se puede aplicar la Convención de Viena sobre lo que habla sobre la compraventa internacional de mercaderías.
Aquí es importante y necesario probar un acuerdo. Este pues obviamente es escrito. Hablamos de contratos online, pues aquí en este caso sería digital. Y pues obviamente también es altamente recomendado, porque recuerden, hay una protección y seguridad de documentos digitalizados. Y bueno, la pregunta, ¿no? Del millón dicen, ¿cómo crear contratos internacionales de forma online? Pues obviamente se hace a través de plataformas seguras, se emplean plataformas que ofrecen herramientas para poder generar firmas, gestionan contratos digitales, se obtienen las firmas electrónicas avanzadas, permite que se aseguren las firmas electrónicas y que obviamente cumplan con esos estándares de seguridad. Y la legislación es aplicable. Aquí obviamente certifican y fijan una fecha de firma. ¿Para qué? Precisamente para evitar posibles problemas de validez. Esto es importante. Otro punto bien importante también, deben de consultar esos contratos porque muchas veces estos contratos llegan a ser complejos. Pues estos contratos internacionales van a estar disponibles en los organismos, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que ellos también ofrecen sus servicios de consulta y estos pues solamente ayudan a que se puedan adaptar a las necesidades específicas de cada acuerdo en cuestión. El acuerdo que en ese momento se llegue a requerir o a necesitar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Nos habla aquí los conflictos de jurisdicción y no jurisdiccionales. Los conflictos de jurisdicción ocurren cuando dos o más jueces o tribunales ocurren cuando dos o más jueces o tribunales de diferentes jurisdicciones, ya sea dentro de un mismo país o entre países, reclaman competencia para resolver el mismo asunto, o cuando ambos la rechazan. Estos conflictos, ya sean positivos, ambos quieren el caso, o negativos, ambos lo rechazan, deben resolverse antes de poder juzgar el litigio. Para resolverlos, existe un órgano superior que determina qué tribunal es competente, como por ejemplo un tribunal de conflicto jurisdicción en España o la Corte Constitucional de otros. Es que aquí obviamente tenemos una situación, dice, pueden ser positivos, pero asimismo también pueden ser negativos. O sea, hablar en positivo cuando dos o más tribunales de distintos países, pues ellos afirman en tener competencia sobre ese mismo litigio.
Esto obviamente nos puede llevar a sentencias contradictorias a lo que una de las partes intente. Entonces, el llamado forum shopping. Entonces, por lo tanto, pues es mejor buscar un tribunal más favorable, causando pues una inseguridad jurídica. Están los conflictos negativos. Ningún tribunal, ninguno quiere ser competente, ¿sí? No quieren conocer del caso, lo que puede, pues obviamente, resultar una denegación de justicia y no van a obtener lo esperado. Están también los conflictos de competencia legislativa, como hablábamos, cuando el poder legislativo de algún estado intentara crear leyes que lleguen a afectar a personas o situaciones que se encuentran fuera de su territorio. Aquí lo elemental, ¿sí? El conflicto va a surgir porque pues obviamente hay una conexión, ¿no? Con el sistema jurídico. Por ejemplo, no sé, nacionalidad de las partes, el lugar de celebración de un contrato, un lugar donde se llega a producir algún daño. Entonces, bueno, pues está la cláusula de selección de foros. Las partes deben de haber acordado previamente someterse a una jurisdicción específica mediante un contrato. Si una parte acude a un foro diferente, pues obviamente vamos a generar un conflicto. Por lo tanto, pues existen aquí intereses públicos, van a existir intereses públicos contra intereses privados. La resolución del conflicto, pues también obviamente puede verse influenciada por políticas estatales de soberanía, seguridad, estabilidad, en específico en casos que se llegan a involucrar intereses públicos, pero precisamente por eso las normas lo que tratan es de determinar que un juez que sea competente lo haga y la ley pues solamente se debe de aplicar a ciertos casos en específicos. Hablábamos del principio de fórum de necesidad, o sea que se puedan aplicar dos conflictos negativos, donde ningún tribunal no quiera llevar o aceptar la competencia para poder asegurar que el caso sea resuelto. Pues por lo tanto, bueno, pues aquí tenemos esos acuerdos internacionales donde pues van a existir tratados y convenios que llegan a establecer reglas para resolver este tipo de conflictos en ciertas áreas en específico. Y pues por lo tanto, ahí es donde vamos a entrar en un conflicto, vamos a estar en presencia de de una controversia. Bien, dice tipos de conflictos de jurisdicción. Nos dice, entre diferentes jurisdicciones suceden entre tribunales con especialidades distintas, como la ordinaria y la militar. Entre la jurisdicción y la administración se da cuando los tribunales y la administración estatal discrepan sobre quién debe conocer un asunto, a menudo en temas contenciosos administrativos. Internacionales ocurren entre diferentes estados. Entonces, pues obviamente se da ese conflicto de jurisdicción y obviamente este conflicto de jurisdicción internacional, estamos en presencia de él por no tener desde un inicio, no haber sido específicos, no haber concordado, acordado y comprometerse. Entonces, por lo tanto, nos va a causar mayores problemas.
Pues nos dice, pues en realidad un conflicto de jurisdicción internacional obviamente va a ocurrir en un caso jurídico, tiene elementos extranjeros, que obviamente el propio tribunal tiene que determinar si es competente para conocer el caso. Entonces, bueno, pues aquí ese es un problema, lo que obviamente, como les decía, puede generar, obviamente, tanto competencias positivas, múltiples, tribunales van a reclamar la competencia o a veces la negativa, ¿no? Donde ningún tribunal, pues por obvias razones se va a considerar competente. En este caso, pues se utilizan normas del derecho internacional privado que obviamente sirven para poder reconocer y poder ejecutar una sentencia extranjera. Imagínense, dos o más autoridades reclaman tener la autoridad para resolver el mismo caso. O ningún tribunal, ¿sí? Acepta o quiere ser competente para poder juzgar el caso. Y entonces, pues ahí hablamos y hay completamente una negación de justicia. O sea, aquí el conflicto pues se va a dar por la existencia, ¿no? Al menos de un elemento extranjero, ¿sí? Como la nacionalidad, el lugar de la celebración o el lugar en donde ocurren los hechos, tratando de solucionarlo así. ¿Por qué? Porque recordemos, el derecho internacional privado dice, se encarga de resolver conflictos, asimismo como leyes y aplicarlas, y obviamente la cooperación procesal internacional. Dentro de ellas, bueno, tenemos el forum shopping, que es la práctica donde una parte intenta llevar el litigio a la jurisdicción que le considere que va a ser más favorable. Pero es una parte y la otra parte, o sea, yo les pregunto, ¿a dónde va a quedar? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener ese conflicto. Entonces, pues bueno, si tenemos conflictos, por ejemplo, positivos, pues se resuelven mediante una aplicación de normas. O incluso ahí también pudiéramos entrar en los llamados tratados internacionales. Pero en los conflictos negativos, pues bueno, ahí los podemos optar por buscar el llamado forum shopping, ¿no? Que obviamente ahí una de las partes pues quiere obligar al tribunal a que resuelva un conflicto. Entonces aquí es donde tenemos ese problema. Bien, vamos a poner también así el ejemplo y vamos a ir viendo lo que es la administración internacional privada, que sabemos que obviamente esta se va a encargar de la gestión de las empresas, las organizaciones que obviamente van a tener esos fines de lucro. Esto se va a dar a través de fronteras nacionales. Vamos a abarcar aquí la aplicación de la organización, la dirección, el control de ese proceso administrativo, donde obviamente estos recursos de contexto multicultural y global van a buscar alcanzar objetivos empresariales.
obviamente que van a buscar maximizar beneficios y sobre todo, pues la rentabilidad económica. Ahora, recordemos, si estamos hablando de un derecho internacional, debemos de hablar definitivamente de globalización. Aquí tocamos el tema de globalización y de negocios, internacionales, definitivamente. Aquí, pues obviamente vamos a entrar en un estudio y la práctica de actividades comerciales, que es el intercambio de bienes y servicios, que obviamente van a trascender las fronteras de un país. Tenemos las corporaciones multinacionales, que son las empresas que tienen operaciones en múltiples países y obviamente estas se gestionan una complejidad de diversas regulaciones y culturas locales. Tenemos lo que es la gestión intercultural. Se encarga de habilitar para comprender y adaptarse a las diferentes culturas en comportamiento y las prácticas empresariales en distintos países. Está la Administración Estratégica Internacional, que es el protocolo y el proceso de diseñar e implementar estrategias para que una organización utilice sus recursos y alcance sus metas en el mercado global, analizando el entorno tanto interno como externo. Tenemos aquí lo que es el ámbito de aplicación, ¿sí? Los profesionistas, pues obviamente son los que deben de entender este sector, altos ejecutivos, gerentes dentro del área de la empresa, que se van a estar dedicados a lo que es la exportación y las importaciones. Aquí era lo que yo les comentaba, que aquí definitivamente se tiene que buscar un consultor, un experto, para poder desarrollar, implementar ideas de negocio que obviamente tienen su alcance internacional. Aquí también vemos lo que es la gestión de los recursos humanos a nivel global. Obviamente se tiene que asegurar un ambiente de trabajo positivo y eficiente en las diversas sucursales internacionales, que ahí, bueno, también estaríamos tomando en cuenta y no echando a un lado los derechos humanos que se dan. Y bueno, aquí, ¿cuál sería la diferencia con la administración pública internacional? La administración privada se enfoca a la competitividad, rentabilidad, generación de ganancias para accionistas y propietarios privados. Y la administración pública internacional se va a ocupar de gestión de entidades gubernamentales, organismos estatales como las Naciones Unidas, la Organización Mundial del Comercio, que obviamente estas van a buscar proveer servicios y satisfacer necesidades colectivas, que obviamente aquí no va a haber un fin de lucro, a diferencia de las privadas, que obviamente van a buscar ese fin de lucro. Continuamos, dice, ¿cómo se resuelve? Obviamente se van a resolver a través de conflictos internos, dice, se resuelven por un órgano superior. Conflictos entre jurisdicciones ordinaria y militar se resuelven por un tribunal específico, como la Sala de Conflictos de Jurisdicción en España, compuesta por magistrados del Tribunal Supremo y de la Sala Militar, de acuerdo del estado que estemos hablando, ¿verdad? Conflictos entre tribunales y la administración se resuelven por un tribunal colegiado, como el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción de España, presidido por el presidente del Tribunal Supremo. Tenemos conflictos internacionales, dependen de la tradición
jurídica de cada país y de la cooperación internacional con mecanismos como la ayuda de agencias como Eurojust. Nos dice, ¿qué son los conflictos de competencia? Son similares, pero se refieren a la disputa de competencia entre funcionarios dentro de la misma jurisdicción, como dos jueces penales. Estos conflictos son resueltos por el superior jerárquico funcional de los jueces en disputa. Pues sí, efectivamente son similares, pero bueno, estos tienen la misma jurisdicción y obviamente estos, pues su superior jerárquico es el cual va a determinar cómo se va a solucionar. Hablando de estos conflictos de competencia, vamos a tocar, y si quisiera hablar un poquito de lo que es el divorcio internacional. Ya vimos el matrimonio, vamos a tocar este divorcio internacional. Obviamente este se va a encargar, sí, de involucrar elementos de diferentes nacionalidades, domicilios, incluso lugares de residencia. Y obviamente aquí debemos de considerar la legislación aplicable y obviamente cuál va a ser la jurisdicción competente. Esta pues obviamente se va a determinar por la existencia de un elemento, ¿sí? Ejemplo, una nacionalidad distinta, un matrimonio celebrado en el extranjero o los cónyuges que residen en diferentes países. En estos casos, pues vuelvo a lo mismo, ¿no? Es necesario contratar un abogado especialista en derecho internacional privado. Y obviamente este proceso, pues sí es un poco más complejo para poder emitir una sentencia, pues necesita ser reconocida, ¿no? Y obviamente se tiene que ejecutar sí o sí en ambos países para que se pueda llevar a cabo. ¿Por qué? Porque obviamente debe de haber aquí un elemento, debe de tener un elemento extranjero. Ese elemento extranjero es el derecho internacional privado, ¿no? Cuando uno o ambos cónyuges sean extranjeros o que hayan residido o incluso que se hayan casado en el extranjero. Hay diferentes legislaciones. Imagínense la posible aplicación de distintas leyes, la necesidad de coordinar los sistemas legales de ambos países, el reconocimiento de la sentencia. La sentencia de divorcio obtenida en un país puede no ser reconocida automáticamente en otro. A lo mejor va a ser necesario ahí tramitar un procedimiento adicional para que tenga una validez internacional, como le llaman el exquetuar, que es si hay bienes o hijos involucrados, que se tenga que llevar, ¿no? En dos casos. Sí, hablamos, bueno, ¿y cómo vamos a determinar la jurisdicción? Pues esta obviamente se va a presentar en el país donde la pareja haya tenido su residencia habitual al momento de realizar el divorcio, o sea, el último domicilio donde hicieron vida en común.
el país de residencia del demandado. También, pues es posible presentar la demanda en el país de residencia habitual del cónyuge demandado. También puede ser por un acuerdo mutuo. Si el divorcio es voluntario, pues los cónyuges pueden elegir presentar la demanda en el país donde cualquiera de ellos resida habitualmente. Que aquí pues obviamente debemos de tomar en cuenta aspectos a considerar. Una, la jurisdicción, ¿no? Debemos determinar el país más adecuado para tramitar el divorcio, considerando cuál sistema judicial pues es el más sencillo o familiar para ellos. Indiscutiblemente es asesoría legal, ¿no? Y ya habíamos comentado. Aquí va a ser crucial contar con un abogado especialista en derecho internacional privado que pueda guiar en el proceso y pues así asegurar que la sentencia sea válida en ambos países. En relación a ese idioma y logística, pues hay que considerar el idioma, la distancia, la viabilidad de poder asistir al procedimiento en uno o en otros países. Entonces, aquí para hacer esto, un especialista, un abogado, va a tener que entender la ley, la va a tener que entender para aplicarla y sobre todo va a tener que buscar una estrategia procesal adecuada. ¿Para qué? Para poder evitar costos excesivos y que los juicios se lleguen a prolongar. Esto es importante. Sí, algunos convenios que está como el de La Haya pues llegan a facilitar el reconocimiento de las sentencias extranjeras. Aquí es bien importante, o sea, se deben de asegurar que el divorcio sea reconocido en todos los países. ¿Sí? ¿Para qué? Pues esto es con la intención de poderlo llevar a cabo de la mejor manera posible. Esto sería lo más recomendable. Por ejemplo, aquí en México, obviamente hablar de un divorcio internacional, para empezar aquí en México, pues obviamente es un campo un tanto complicado, ¿sí? Por el tratamiento que pues se le va a tener que dar, ¿sí? A esta situación por la legislación, porque a veces pues puede ser un tanto confuso. Entonces, es importante. Y esto, pues aquí en México, cada día más son los mexicanos mm, que se llegan a casar con ciudadanos de distintas nacionalidades. Entonces, por lo tanto, el divorcio internacional, pues es una situación muy real. Obviamente, aquí en México, para que se pueda dar ese divorcio, es necesario, uno de los cónyuges debe de ser extranjero y puede ser, que se haya contraído, obviamente, fuera de México. Los cónyuges, pues, son de distinta nacionalidad, pero el matrimonio, también se puede contraer aquí en México, que uno de los cónyuges mexicanos
contrae matrimonio fuera del país, en un tercer país, pero también puede ser que ninguno de los cónyuges sean de ese país donde contrajeron nupcias. Imagínense también, los dos cónyuges son extranjeros. Se han casado fuera de México, pero su residencia está fundada aquí en México. Ambos son mexicanos y uno de ellos o los dos residen fuera de México. Entonces, híjole, aquí sí es un tanto complicado en realidad. Si se dan cuenta, son muchas situaciones. Aquí, para empezar, para poder hacer esto, lo que se pretende al final de esto, pues es obtener una sentencia de divorcio, ¿no? Y una vez que esté, pues tienen que tramitar los avisos requeridos por el Instituto Nacional de Migración. Aquí en México, para llevar a cabo este divorcio, ya no va a ser necesario haber contraído, contar con un año, ¿no? De haber celebrado el matrimonio. Nada más simplemente el único requisito bastará con estar casados para poder solicitar, obviamente, el divorcio. Otro requisito importante, haber contraído el matrimonio o haber fundado el domicilio conyugal en México, aun cuando se hayan casado en el extranjero o el otro cónyuge sea de nacionalidad diferente a la de México. Aquí, obviamente, se necesita un acta de matrimonio en original y dos copias. Acta de nacimiento de los hijos en original y dos copias. Comprobante de domicilio original, dos copias. En caso de existir bienes, el documento que vaya a acreditar esa propiedad. Pueden ser la factura, escrituras, la original y dos copias. Si las actas son de un país diverso, obviamente deben de estar apostilladas y legalizadas. Igual si las actas o algún documento se encuentra dentro de nuestro idioma, sí, se tiene que solicitar el servicio de un traductor para poderlo llevar a cabo. Bueno, algo aquí también, que digo, ya estamos a punto de concluir, pero sí quisiera detenerme un poco, a hablar de ello, de un tema muy importante que la mayoría preguntan, lo que es la, la adopción internacional. Aquí, bueno, debemos de entender, ¿no? Esta adopción internacional no es más que otra cosa, es un proceso el cual se va a encargar de ajustar productos, servicios, en el cual pues obviamente es un proceso. Finalmente la adopción va a ser un proceso legal, ¿sí? En el cual una persona, ¿sí? O una pareja se quieren convertir en padre o madre de un niño nacido en otro país. Esto, híjole, son muchas situaciones. O sea, aquí obviamente se implican el cumplir con leyes, pero no leyes de un solo país, o sea, es implicar a las leyes de ambos países. Entonces, este tipo de adopciones es considerado un último recurso,
pero sí hay que priorizar, obviamente buscando primero antes que cualquier cosa, sí, dándole una solución en su país al niño. ¿Por qué? Porque pues es muy más fácil permitir la adopción aquí dentro del país a permitirle a ese niño irse a otro país. Entonces, sí se puede hacer, no es imposible, pero obviamente sí es necesario seguir con ciertos procedimientos legales, y sí son procedimientos legales un tanto complejos. Entonces, por lo tanto, aquí hay muchas transacciones, ¿sí? Y son periodos largos en comparación con una adopción nacional. Entonces, imagínense, si una adopción nacional es tardada, imagínense una adopción internacional. Es en realidad mucho, muy compleja, ¿sí? Aquí este es un proceso legal que debe de cumplir con requisitos tanto del país de origen del niño como del país de residencia de la familia adoptiva. Luego hablamos del principio de la subsidiariedad, que esta es la adopción internacional, donde obviamente se considera viable si no es posible ubicar al niño en una familia dentro de un país. Bueno, pues obviamente pues ya se subsidiaría a otro país, pero pues obviamente la principal finalidad es que sea dentro de su mismo país. Aquí, bueno, vienen los organismos competentes, donde vamos a tener lo que es la intervención. Esta intervención debe de estar garantizada por organismos de protección a la infancia, obviamente, de cada país, cumpliendo también con los derechos internacionales de los menores. Hay que atender también al interés superior del menor. Ese va a ser un objetivo primordial y principal que se debe de llevar. ¿Por qué? Porque pues aquí se debe de cumplir con el interés del niño, más no con los intereses de los adultos. Es una situación un tanto compleja, porque es lo que les digo, si aquí la adopción nacional con más trámites y requisitos, ¿cuánto tiempo de espera? Entonces nos dice, bueno, em, deben de tomarse en cuenta ciertos elementos. Cualquier familia puede adoptar, ¿no? Y obviamente en esta adopción internacional, pues hay familias de todo el mundo que obviamente podrán hacerlo siempre y cuando cumplan con esos requisitos legales. O sea, sí se puede adoptar en otro país, es muy complejo, claro que sí, es demasiado complejo. Existen obviamente esas restricciones y consideraciones específicas, ¿sí? En algunos países, restricciones de residencia para padres adoptivos. Además, deben de respetar las leyes y normativas específicas en cada país. Eso también es importante, este, tomarlo en cuenta. Este tipo de procesos obviamente van a requerir compromiso y también tiempo, porque pues obviamente a veces la espera puede durar hasta un año y si no más, así es que por lo tanto
Pues sí, así lo que se tiene que tener es paciencia, ¿no? Dice, y resiliencia para poder contemplar estos trámites. El proceso, pues a veces implica complejidad, ¿sí? Está la cobertura sanitaria para el menor durante el proceso, ¿sí? Puede ser que nuestra legislación actual no pueda cubrir los casos de un niño nacido en el extranjero. Entonces sí es mm, muy complicada. Fíjense, los países que permiten una adopción internacional es Bolivia, Brasil, Bulgaria, Costa de Marfil, Ecuador, Honduras, Hungría, em, está India, Madagascar, Perú, República Checa, República Dominicana, Senegal, Vietnam y obviamente México. Entonces, hablando de México, aquí en nuestro país es muy complicado llevar a cabo una adopción. Entonces, imagínense si es tan complicado llevar una adopción. Aquí todavía darle oportunidad a extranjeros de adoptar, sí es una situación un tanto complicada, ¿eh? Fíjense, aquí vamos a platicar sobre lo que es los países que obviamente tienen prohibido esta adopción internacional y el por qué, si en realidad tienen razones de peso o en realidad le están permitiendo al menor tener un buen nivel de vida, una educación. Sí, Etiopía y China obviamente han prohibido significativamente la adopción internacional, ya que esto a esos países les preocupa el tráfico de menores, no van a tener una supervisión adecuada, ¿no? Y pues en el caso de China, pues con la disminución de la población de niños, pues obviamente les va a imposibilitar llevar a cabo la adopción. Rumanía y Bulgaria, aquí sí lo llevan a cabo, pero sí alinean sus prácticas al convenio de la Haya y pues lo que buscan es erradicar, ¿no? El tráfico de niños. Etiopía, pues obviamente prohibió las adopciones extranjeras, dijo, debido a preocupaciones que los niños puedan sufrir abusos y negligencia, además está relacionado con el tráfico de niños. En realidad, pues a ellos no les va a constar si van a tener una buena vida. En China, pues obviamente se ha limitado la adopción internacional a familiares. ¿Por qué? A pesar de que obviamente existe el convenio, hay convenios internacionales, pero también hay una disminución del número de niños disponibles y por lo tanto pues se le tiene que dar preferencia a adopciones dentro del territorio a otros estados. Tenemos mm, Rumanía y Bulgaria. Estos igual impusieron moratorias para alinearse con el convenio de la Haya y obviamente esto eviten erradicar el tráfico de niños. En Guatemala también hay una moratoria para alinearse con el convenio de la Haya
combatiendo el tráfico de niños. Corea del Sur, pues ha visto una disminución drástica en adopciones internacionales debido a los cambios en las políticas internas y obviamente también la escasez de niños disponibles. Aquí realmente pues la preocupación principal de los países es el tráfico de niños. Pues por lo tanto pues países han implementado prohibiciones, le llaman o moratorias, como sí, porque esta pues es obviamente una respuesta a una preocupación durante ese proceso de adopción internacional, lo quieran hacer, ahora sí que quieran traficar con personas. Y ahorita vamos a ver esa alineación del convenio de La Haya, donde pues varios países han suspendido la adopción internacional para poder alinear sus leyes y prácticas con las directrices del convenio de La Haya sobre la protección de niños y cooperación en materia de adopción internacional. ¿Qué nos referimos? Menos niños disponibles. Esta disminución de niños, pues obviamente se ve mermada en una adopción internacional. Y obviamente esta puede llevar a cabo el cierre temporal o las restricciones de la adopción. Y obviamente, en algunos países sí se ha experimentado un aumento en la demanda de adopciones nacionales. Obviamente esto pues va a reducir la necesidad de llevar a cabo a adopciones internacionales. Quiero aquí ya tocar por último este convenio de La Haya que se celebró en el año de 1993, donde se establece un sistema de cooperación entre varios países, que esto pues obviamente habla en específico de las adopciones internacionales, que pues se busca que sea el mejor interés de este menor y evitar obviamente a toda costa y prevenir sustracciones, venta y trata de menores. Entonces, por lo tanto, aquí lo que se va a hacer pues es asegurar que estos derechos se respeten y que obviamente las adopciones sean realizadas conforme al convenio y que obviamente sean reconocidas por todos los estados, firmantes. ¿Por qué? Porque aquí era lo que les decía, o sea, sí o sí hay un interés superior del niño. Y obviamente en ese interés superior, su principal finalidad es el reconocimiento de crecer, pero en una familia que sea feliz y que se demuestre un buen desarrollo. ¿Sí? Eso es lo que se busca. Y obviamente en relación a hacer una cooperación entre países, pues se busca, ¿no? Que autoridades centrales realicen de manera segura y conforme a la ley dichas adopciones. Aquí lo que se busca pues es prevenir la trata, prevenir el secuestro, la venta, el tráfico de niños, sobre todo en el contexto de las adopciones transnacionales.
Aquí la adopción obviamente se tiene que llevar a cabo bajo un convenio y deben de estar reconocidas por los estados que obviamente firmaron. La adopción internacional, fíjense que se tiene que tratar primero de buscar con una familia del propio país de origen. Esa es la finalidad. Aunque bueno, como ustedes sabrán, lamentablemente a veces cuestiones económicas son las que llegan, ¿no? Y se llegan a orillar para poder hacerlo y no, no llevarlo a cabo. Tienes dinero, tienes la posibilidad de adoptar internacionalmente. Bueno, pues les agradezco mucho su atención. Excelente día.